Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Un gusto acompañarlos aquí en La Hora del Museo, como digo, todos los días aquí acompañándolos con diferentes temas de nuestra cultura y nuestro patrimonio, por supuesto la historia también. Hoy día vamos a estar conversando de memoria chilena, ese sitio que a mí me encanta, yo soy fan, me declaro inmediatamente a lo mejor poco objetiva para esta conversación. Está cumpliendo 20 años Memoria Chilena y nos van a acompañar Daniela Schute y Roberto Aguirre. Un gusto tenerlos aquí en el estudio. Buenos días, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, igualmente un gusto. Vamos a ir en línea cronológica conversando el día de hoy. ¿A quién se le ocurre o cómo surge la idea de crear Memoria Chilena? Bueno, fue a principios de los 2000, digamos, en que en la Biblioteca Nacional nos dimos cuenta que otras bibliotecas nacionales del mundo ya estaban utilizando Internet, que era una tecnología no tan nueva, pero reciente, digamos, en el uso en las bibliotecas, para crear sitios web y poder poner la información y los contenidos de las propias bibliotecas a disposición de la comunidad a través del uso de Internet. Así que en ese tiempo estaba Clara Butni, que era la directora del actual Servicio del Patrimonio, que en ese tiempo era la DIPAM, estaba Gonzalo Catalán, Jimena Cruzat, Ana Tironi, ellos después fueron directores de la biblioteca. Yo estaba en el archivo fotográfico en ese tiempo, pero me hice cargo del área de digitalización. Y bueno, nos dimos cuenta que era una buena manera, además de que las colecciones de la biblioteca pudieran salir de las paredes de la biblioteca, llegar a más gente dentro de Santiago, pero también en regiones y también a otras partes del mundo a través de Internet. Bueno, yo creo que a lo mejor esa idea original de transmitir la información que estaba en la Biblioteca Nacional creció, pero exponencialmente. Ya ni siquiera, a lo mejor si uno entra por primera vez a Memoria Chilena, puede hacer ese nexo tan claramente. Claro, es que habían iniciativas, por ejemplo, estaba American Memory de la Biblioteca del Congreso de Washington, estaba Gallica, que es de la Biblioteca Nacional de Francia, también incipiente. Entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer algo similar pero no igual, y en ese sentido hicimos Memoria Chilena, que tiene objetos digitales, o sea, es como una biblioteca digital, pero también un sitio de contenidos, porque hay investigaciones que contextualizan los objetos digitales, lo que nos ha permitido además tener mucha llegada en la comunidad. Bueno, están hoy día cumpliendo 20 años. Desde esa idea original al día de hoy, ¿cómo ha avanzado esto? Me imagino que también ha habido mucha prueba y error, agregar, quitar cosas, definirse mejor. ¿Cómo ha sido este trayecto, Daniela? Bueno, el trayecto ha sido muy, como tú dices, bueno, es importante decir que como comentaba Roberto, la unidad básica de contenidos de Memoria Chilena es lo que llamamos minisitios. Un minisitio es una investigación sobre un personaje, un proceso cultural, histórico, económico, social. También tenemos minisitios sobre instituciones, sobre publicaciones, editoriales. Entonces, esta investigación parte a partir de un conjunto de documentos de las colecciones de la Biblioteca Nacional, que pueden ser libros, periódicos, revistas, diarios, la multiplicidad de soportes que hay en la biblioteca, y esos documentos son digitalizados y son usados como, en el fondo, como fuente primaria para el desarrollo de estas investigaciones, y a la vez en los contenidos de un minisitio son presentados y contextualizados en sus instancias de creación y de recepción a lo largo de los años. Eso yo te diría que quizás en los últimos 10 años se ha trabajado más con fuerza esa idea de que el foco de las el foco principal de Memoria Chilena es la difusión de las colecciones de la Biblioteca Nacional. En sus inicios, cuando Memoria Chilena se lanzó al público, se abrió como plataforma, iniciamos una marcha blanca en diciembre del año 2002 y el portal se lanzó formalmente en octubre del año 2003. Y en ese momento, como todavía se estaba como cristalizando un poco la idea de cómo iba a ser este sitio,
Yo te diría que había un matiz, quizás, un énfasis más enciclopédico en el contenido de las investigaciones, porque en el fondo, como se está abriendo y aspiramos a ser el portal de la cultura de Chile, esa era como la bajadita en ese momento, naturalmente habían ciertos temas, ciertas investigaciones y ciertos libros que se esperaba que fueran parte como de esta apertura del portal. Y luego, naturalmente, con el paso de los años y también como estudiando cómo nuestros usuarios iban interactuando con los contenidos, ha sido, en el fondo, este inicial se ha ido puliendo hasta que llegamos a lo que te contaba, que es la forma en la que trabajamos hoy. ¿Cuántas personas integran hoy día Memoria Chilena, para hacernos una idea nosotros que entramos ahí digitando la Somos la página? poquitos, la verdad, somos muy poquitos para una gran cantidad de trabajo que hay que hacer. El equipo de Memoria Chilena, en realidad, bueno, Roberto es el jefe del Departamento de Colecciones Digitales, y dentro de eso hay una unidad que es donde trabajamos nosotros, que es la unidad de sitios web o de servicios digitales de la biblioteca, que agrupan las 3 plataformas que son Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital y Chile para Niños. Todos esos 3 sitios, bueno, los formamos alrededor de 7 u 8 personas como más directamente. Además está el equipo del laboratorio de digitalización, el equipo de procesos técnicos de la biblioteca, que nos ayudan en distintas partes, sobre todo Biblioteca Nacional Digital, y naturalmente todos los funcionarios y funcionarias de la Biblioteca Nacional que forman parte de este proceso directa o indirectamente, claro, porque para que un libro pueda ser digitalizado tiene que haber una persona que saca el libro de la estantería, que lo revisa, que esté en buenas condiciones y lo pueda mandar al laboratorio. Entonces, finalmente, es un trabajo de toda la biblioteca, final. Claro, una cadena donde participan todos. Exactamente. Uno se puede encontrar ahí joyitas, cosas que yo no he encontrado en ninguna parte, están ahí digitalizadas. Y por ahí quería, dentro de la gran cantidad de preguntas, dudas que tengo el día de hoy, que los quiero aprovechar y sacarles el jugo para saber qué hay detrás de Memoria Chilena, quería preguntarles, digitalizar o mostrar los contenidos de una manera entretenida, cautivadora, y de acuerdo a lo que vaya sucediendo de toda la Biblioteca Nacional, es como una locura. No sé si ya lo lograron o no está ni siquiera dentro de los planes, pero ¿cómo han ido priorizando estos contenidos? ¿Por dónde empezar en este océano de libros, de documentos? Bueno, a la Biblioteca Nacional ingresan libros, periódicos, revistas todos los días, por ley de depósito legal, así que sería imposible digitalizarlo todo, aun cuando tuviéramos todos los recursos del mundo. Nosotros en Memoria Chilena tenemos tenemos un comité editorial que tiene la misión de definir cuáles van a ser los minisitios, los temas que se van a investigar en un siguiente periodo, digamos. Y a partir de eso se seleccionan las fuentes que van a, de alguna manera, formar parte de esos minisitios. Y eso está basado en ciertos criterios. Por ejemplo, nos interesa digitalizar aquello que tiene mayor valor patrimonial, las cosas que son tesoros, como dijiste tú inicialmente, o sea, que tienen un valor patrimonial indiscutible. Pero también nos interesa digitalizar, por ejemplo, aquello que está en mal estado de conservación y que está en riesgo de deteriorarse aún más. Por lo tanto, utilizar también la digitalización como un sistema de preservación de los documentos originales, evitando la manipulación excesiva de ellos y además, por cierto, facilitando el acceso a más gente. Otro criterio también es la demanda de nuestros usuarios. Nosotros tratamos de estar en constante comunicación y recibir feedback de nuestros usuarios respecto a cuáles son las necesidades, ojalá de regiones que también nos escriben y nos dicen, oye, sabe que aquí nos hace falta tener tales y tales fuentes, ¿no es cierto? Entonces nosotros también tomamos en consideración la demanda de nuestros usuarios y, por cierto, trabajamos mucho con lo que es dominio público, porque sería una gestión muy compleja estar consiguiendo autorización para publicar sobre libros que están protegidos, claro, por ley de propiedad intelectual. Entonces privilegiamos el dominio público. Ahora sí hay alguna fuente que es indispensable tener, por ejemplo, en algún minisitio, pero que es una obra protegida, sí hacemos, por cierto, la gestión de derechos de autor que corresponde para que nos puedan, ojalá, autorizar a poder publicarlo y que esté a disposición de todos. Sí, quisiera profundizar un poquito en 2 cosas que mencionó Roberto que son importantes. Una es también que la decisión de trabajar con documentos que forman parte del patrimonio cultural común o dominio público
también obedece como a una decisión política de cómo nos enfrentamos a el conocimiento, en el fondo. Totalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente si nosotros digitalizamos, por ejemplo, una revista, un diario, un libro, que forma parte del dominio público, eso puede usar, una vez que está en Internet, puede ser usado por cualquier persona para lo que cada persona estime. Por ejemplo, si una revista de modas, alguien quiere hacer poleras, lo puede hacer con las impresiones. Si una editorial quisiera hacer una reedición, por ejemplo, de un material, una edición crítica de un libro, también lo puede hacer sin necesidad de gestionar autorización. Entonces, en el fondo, es un poco como el tipo de licenciamiento que tenemos para los minisitios, que es una licencia Creative Commons, que es la licencia que es conocida como de cultura libre. O sea, en el fondo yo genero conocimiento y lo pongo a disposición de las personas para que otros lo puedan usar. Y lo otro es respecto de los pedidos de las solicitudes de usuarios o sugerencias de usuarios. Ahí tenemos dos caminos que son interesantes quizás de comentar. Daniela, me interesa sobremanera este punto porque yo soy siempre desde que estaba en la universidad de pedir. Me encanta esta maravilla que uno pueda pedir libros o pueda pedir cosas y realmente siempre responden. En la Biblioteca Nacional, sí. La Memoria Chilena, la Biblioteca Digital, Pública Digital. Aparte, por otro camino. Es de bibliotecas públicas. Pero las solicitudes que alguna vez he hecho siempre han sido respondidas. Así que te invito a que vamos con ese punto al regreso de la pausa. Hoy día conversando sobre los 20 años que está cumpliendo Memoria Chilena. Estamos de vuelta hoy día conversando con Daniela Schute y Roberto Aguirre sobre estos 20 años que está cumpliendo el sitio Memoria Chilena. Daniela, nos habíamos quedado con el tema de uno como público de Memoria Chilena puede hacer requerimientos, claro. Puede participar de lo que ahí ocurra. Bueno, ampliémoslo, quizás es más interesante pensarlo así, como las distintas formas de participación. Estábamos hablando en relación a la digitalización. Nosotros recibimos a través tanto de nuestro correo de Memoria Chilena como también a través de redes sociales distintas sugerencias ya sea de investigaciones o bien de digitalizaciones que podríamos incluir dentro de los sitios, de los 3 sitios. Y lo que hacemos y que hemos estado trabajando desde los últimos años es que también con la idea un poco de comprometer a los usuarios con que todos colaboramos a este trabajo, es que les pedimos que nos hagan llegar un correo electrónico con toda la información de aquel material que ellos quieren sugerir para digitalizar. Esto quiere decir que se preocupen que esté en las colecciones de la Biblioteca Nacional, que vean en el catálogo público y que nos envíen la información que aparece asociada a ese registro. Con esa información, nosotros lo que hacemos es que evaluamos en relación a los criterios que mencionó Roberto. Por una parte, que forme parte del dominio público patrimonio cultural común, si no, no lo podemos digitalizar. Eso es, en realidad, para las digitalizaciones lo que más prima. Y eso se va programando de acuerdo a las capacidades de digitalización del equipo de la biblioteca, que naturalmente es acotado, y vamos atendiendo esas solicitudes. Para investigaciones, nuestra encargada de comunicaciones, Graciela Marín, selecciona durante todo el año todas las distintas sugerencias de podrían profundizar este contenido, podrían hacer este minisitio y qué sé yo. Y eso lo hace como una lista consolidada de todo el año y eso lo discutimos anualmente con Víctor Quesada y Diego Lizama, que son los editores de Memoria Chilena, con Erika Jofré, que es nuestra investigadora, con Graciela y yo, y se prepara en el fondo una lista tentativa de aquellos minisitios que podrían ser investigados al año siguiente, que eso es lo que trabajamos con el comité editorial. No sé si puedo meter ahí por supuesto. La cuchara aquí en esto. Eso justo te iba a preguntar, que también algo mencionaba Roberto, ¿cómo hacen esta pauta de los temas? Por ejemplo, ahora, este año, el gran tema como chilenos son los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo van trabajando estos contenidos que salen
año a año, no sé cada cuánto lo actualizan, si todos los meses, todos la los meses. semana. Sí, todos los sitios tienen un calendario de programación que es de todos los meses. Y claro, hay minisitios, por ejemplo, ahora para la conmemoración de los 50 años del golpe preparamos 2 especiales de Biblioteca Nacional Digital, uno que reúne minisitios y cápsulas de memoria chilena y otro que reúne fuentes que están disponibles en las colecciones. También, por ejemplo, es una que lo hemos estado haciendo desde el último tiempo. El minisitio de Vicente Huidobro fue el primero que trabajamos en esa modalidad y lo hemos ido haciendo, por ejemplo, el año que un autor entra al dominio público con toda su obra, en el fondo el minisitio sobre ese autor es candidato irrefutable del calendario, porque eso nos permite actualizar y complementar los contenidos, que es un proceso permanente en memoria chilena, además de, por ejemplo, digitalizar todos los libros, toda la obra de cada uno de los autores que está en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, en Gabriela Mistral hicimos lo mismo. Que la estamos viendo ahora ahí sí, en pantalla, que está dentro sí, de las protagonistas del sí, sitio ahí del home. Roberto, ¿ibas a agregar algo a esto que nos explicaba Daniel? Solamente explicar que cuando se definen los temas, como tú hablas de la pauta, ¿no es cierto? O sea, se definen con esto, sugerencias que vienen de los usuarios y que se presentan en el comité editorial. Estos temas se trabajan en general en la investigación durante el año en curso o el año que está empezando, digamos, y en la publicación recién el año siguiente. O sea, Memoria Chilena, que como en términos de los contenidos de los minisitios no tiene tanta relación con la contingencia, podríamos decir. Sin embargo, sí, la Biblioteca Nacional tiene, lógicamente, relación con la contingencia, y por lo tanto estamos siempre haciendo nuevas publicaciones, por ejemplo, nuevas exposiciones respecto de los temas como los 50 años, qué sé yo, y por eso también en Memoria Chilena se hicieron especiales, que son como unos productos que se realizan editorialmente para destacar ciertos contenidos que ya están en Memoria Chilena. Bueno, aquí mencionas 2 áreas importantes, lo que tiene que ver con la digitalización de las obras. Y antes de irme con eso, te quería preguntar, Daniela, ¿cuándo las obras entran a ser dominio público? Como los criterios básicos, así, por supuesto que depende de cada caso, y depende de cada libro, y depende de cada autor, y todo depende de muchas cosas, pero en términos generales tienen que haber pasado 70 años de la muerte de un autor. Perfecto. Tienen que haber pasado 70 años de la edición. Y en el caso de ejemplares de ejemplares de revistas y periódicos, tienen que haber pasado 70 años de la publicación del ejemplar. Para tener en cuenta, o sea, si vamos a mandarles un mail a ustedes para tener en cuenta claro, un libro que se publicó el año pasado no lo podemos digitalizar. Y aquí aprovecho también de salir de estas dudas técnicas. Cuando uno entra, no sé, veíamos Gabriela Mistral. Si yo pincho ese mini sitio Gabriela Mistral, ¿me van a aparecer todas las publicaciones o las publicaciones relacionadas al tema en particular que estén abordando? ¿O una sección de esa publicación? Gabriela Mistral es un ejemplo bien útil para contarte cómo funciona. En el fondo, un minisitio se compone de una presentación, que es un texto breve, sencillo, en un lenguaje no académico. Tratamos de que sea el lenguaje lo más natural posible y con una redacción clara, en el que se da cuenta de la obra del personaje que estamos abordando. También un minisitio tiene una sección de documentos, una sección de imágenes, una cronología, una bibliografía y una sección de links o cápsulas de profundización. Entonces, por ejemplo, un libro en particular, sumado a, por ejemplo, un comentario crítico de ese mismo libro, es una cápsula, y eso está presentado, en el fondo ese libro con ese comentario crítico está presentado en una cápsula, y muchas cápsulas en el fondo componen un minisitio. De tal forma que al entrar al minisitio de Gabriela Mistral yo tengo la posibilidad de ir siguiendo el esquema de navegación que nosotros proponemos, que es leer la presentación y luego ir profundizando en las cápsulas hasta llegar a los objetos digitales. O bien, si yo lo que necesito es solamente consultar el libro,
puedo ir a la sección documentos y en la sección documentos hay libros completos, hay comentarios críticos, hay artículos. En el caso de minisitios de otra naturaleza también pueden haber cartas, planos, mapas, material audiovisual, distintos soportes que sirvan como fuentes para esa investigación. Eso es lo maravilloso, que tiene distintos soportes y uno se puede armar un panorama, un escenario completo del personaje en cuestión. Y también es algo que incorporamos hace poquito tiempo, 2 años, digamos, que como una forma de vincular también las distintas plataformas, también forman parte de Memoria Chilena, de un minisitio de Memoria Chilena, una pestañita que dice BND, que en el fondo lo que hace es que ahí se ofrecen materiales digitalizados que no forman parte de este minisitio, pero que están disponibles en Biblioteca Nacional Digital y pueden ser de utilidad para la persona que está consultando. Espectacular, todo al alcance ahí de la mano, con el requisito de tener acceso a Internet. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos conversando más de estos 20 años que está cumpliendo Memoria Chilena. Estamos de regreso aquí conversando sobre este aniversario que está cumpliendo Memoria Chilena. Yo me fui un poquito por las ramas, pero quería salir de estas dudas técnicas porque me encantan estas posibilidades de que todos podamos participar en el fondo para acceder a la información. Roberto, quería preguntar aquí, a ambos, porque mencionabas estas como grandes áreas de trabajo que uno tiene que ver con la digitalización y otro con hacer la investigación de estos temas. Son ambas áreas tremendos trabajos. Quería empezar con la digitalización porque me imagino que no es tan fácil como agarrar un libro y escanearlo y listo. Requiere una paciencia, un tiempo, una prolijidad seguramente que no sospechamos. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la verdad es que el área de digitalización en estos 20 años, todas las áreas en realidad han tenido su trayectoria, ¿no es cierto? Los 20 años no han pasado en vano, entonces hemos pasado por distintas etapas. Inicialmente, aunque como tú mencionas, era efectivamente tomar un libro y irlo escaneando, y después teníamos muchos escáneres y muchos operadores de libros, pero nos dimos cuenta que era un mecanismo que no estaba, tenía cierta complejidad, por lo tanto cambiamos y después externalizamos el servicio de digitalización en un tiempo hasta que llegamos al año 2013, en que la Biblioteca Nacional cumplió 200 años y el Ministerio de Educación, nosotros dependíamos en ese momento del Ministerio de Educación, nos hizo un regalo y nos regaló un laboratorio de digitalización propio. Espectacular. Y desde ahí en adelante, claro, porque además tuvimos la fortuna de poder contar con equipos que eran de muy alta gama en ese momento, entonces, y que además nos daban respuesta para todo tipo de documentos que tiene la biblioteca. Tiene mapas, tiene periódicos que son de grandes formatos, tiene una serie de documentos muy distintos. También nosotros digitalizamos audio, digitalizamos video también dentro del archivo audiovisual, que también son insumos que se utilizan en Biblioteca Nacional Digital y en Memoria Chilena. Entonces, desde el año 2013 que tenemos un laboratorio interno, tenemos personal que es especializado, son fotógrafos especialistas en digitalización. Además, ellos se han capacitado en conservación y en manipulación de documentos patrimoniales, por lo tanto, tenemos un servicio que está en una muy buena etapa hoy día. Lamentablemente sí, nuestros equipos de digitalización ya cumplieron 10 años y tenemos que empezar a pensar en el recambio, y eso es algo que nos preocupa hoy día porque efectivamente ya tienen tecnologías que no tienen repuestos, que pueden quedar en cualquier momento inutilizados. Así que un aviso para la directora de la biblioteca de que estamos en proceso de recambio de los equipos de digitalización. Pero sí, hoy día ya somos capaces de poder digitalizar todo tipo de documentos de los que necesitamos, y además hacemos proyectos colaborativos con otras instituciones, lo que nos permite aumentar la capacidad de digitalización, y también prestamos servicios a otras instituciones que no son a través de colaboraciones o son a través de solicitudes. Por ejemplo, estuvimos digitalizando en el laboratorio
hace muy poco tiempo y pronto lo publicaremos, unos libros de INAPI, de patentes y marcas, que ellos no tenían la capacidad de digitalizar. Hemos estado cerca de 4 años o más digitalizándolos, Wow. así que pronto los vamos a publicar. Y bueno, estamos hoy día yo creo que en una etapa madura del proceso de digitalización. Bueno, es que yo creo que en el tema de tecnologías 10 años es bastante, pueden cambiar mucho las cosas y ese es el pero, ¿no? Que hay que estar todos los años o cuando se pueda haciendo el cambio para poder ir a la par. Me imagino que igual hay cosas que por su delicadeza no es posible escanear o hay formas hoy de poder tenerlo así como libros muy antiguos, documentos muy antiguos. Claro, nosotros hemos digitalizado documentos muy antiguos y muy valiosos además patrimonialmente. Claro, se tienen que tomar todos los cuidados que se requieren, pero en general son escáneres que son cenitales, o sea, no hay que ponerlos sobre una plataforma, sino que es una cámara cenital que en el fondo le saca una fotografía, por así decir, a cada una de las páginas. Se van manipulando con mucho cuidado el documento, por lo tanto, prácticamente podríamos hoy día dar respuesta casi a todo tipo de documentos con los equipos que tenemos en la biblioteca, salvo que fuera, no sé, un mapa de un formato demasiado grande, claro, y que hay que hacerlo en partes, por ejemplo, ya sería algo distinto, pero en general los documentos que hay que manipular cuidadosamente también los podemos digitalizar. Además que hay un asunto que es importante ahí, porque en el fondo muchas veces, claro, puede ser que un documento, un diario, una revista, sobre todo el diario, lo que por los papeles se pone quebradizo y qué sé yo, efectivamente puede ser que en algunos casos críticos la digitalización pueda ocasionar algún daño al original. Es poco probable, pero es posible. Pero ahí en el fondo la elección es, ¿qué prefiero? ¿Tener un diario almacenado en una bóveda donde nadie lo puede ni siquiera mirar, claro, porque se puede deshacer, o con los recuerdos que mencionaba Roberto por una pasada, con una restauración preventiva en el laboratorio de conservación de la biblioteca, que ese libro pueda luego pasar al laboratorio de digitalización y nunca más se toque, pero quede en internet para que todas las personas lo puedan hacer? Claro, o sea, por lo menos yo creo, o sea, esa ha sido nuestra mirada, que es preferible tender a la digitalización pese al Estado. Yo también pensaría lo mismo. Daniela, te iba a preguntar a ti por el trabajo de investigación, que lo trabajan con un año de anticipación o con bastante anticipación. Sí. ¿Cómo van armando esta otra área que es el contenido ya? Claro. Bueno, el equipo de investigación y el equipo de edición está formado por 4 personas. En términos, idealmente ahora son solamente 3 personas, 2 editores y un investigador, porque está todavía está vacante el cargo del otro investigador, que nos hace muchísima falta. Entonces, el proceso de las investigaciones se construye también de una manera bien colaborativa. Definimos el temario de investigación, según ya te habíamos comentado, y el primer paso es que la investigadora o el investigador a cargo hace una propuesta de investigación al equipo editorial. Esta propuesta contiene el enfoque que se va a dar a la investigación, como los principales énfasis, más una propuesta inicial de aquellos documentos que van a ser digitalizados dentro de esta investigación, y una lista de hitos cronológicos, que también son los que van articulando, y también como aquellos aspectos que deben ser profundizados. Todo eso se presenta, se discute en una reunión, y a partir de eso se llega a más o menos una estructura mental de este minisitio va a ser así, se va a componer de tales cápsulas, va a tener estos énfasis y se van a digitalizar estos documentos. Y a medida que se va desarrollando la investigación, se van haciendo entregas parciales, por ejemplo, de cada una de las cápsulas. El editor las va revisando, de cada una de las áreas, el editor las va revisando y va retroalimentando a la investigadora o investigador respecto de como cierta información que se pudiera incluir o no, aspectos que valdría la pena profundizar, si surgen dentro del proceso de investigación otros materiales que también se pueden digitalizar, ese es el momento para trabajarlo, y hasta que
cápsula a cápsula se llega a la investigación final. Eso, como decía Roberto, se termina de investigar un año y se publica el año siguiente. Ahí empieza todo un proceso de parte del editor de, en el fondo, ir revisando estos contenidos, editándolos si es necesario en sus aspectos textuales, o bien muchas veces luego de la entrega de un minisitio, puede ser que el editor determine que falta o sería bueno tener una cápsula que complemente además. Se establece la vinculación con los otros minisitios, porque recordemos que en Memoria Chilena hay 970 minisitios publicados. Wow. Y así se va armando el proceso. Y una vez publicado, que ahí también entran de nuevo en el juego todos nuestros usuarios y usuarias, tanto internos de la biblioteca como externos, las investigaciones están permanentemente abiertas para efectos de nosotros, ya sea porque recibimos contacto de nuestros usuarias y usuarios respecto de contenidos a profundizar, correcciones, enmiendas, pero también hay minisitios que, como te comentaba en el caso de Huidobro o de Gabriela Mistral y muchos otros en realidad, vemos que cada cierto tiempo es necesario irlos actualizando. Por ejemplo, los primeros minisitios que se publicaron son estos 100 que fueron en diciembre del 2002. Hay muchos minisitios sobre los cuales han surgido nuevas líneas de investigación, nuevas fuentes, y es necesario ir refrescándolas. Claro, en el fondo. Actualizar la información, por Exactamente. supuesto. Parte de ser participativos Sí. de este sitio Memoria Chilena. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ahí les quiero preguntar ya de lleno por los detalles de la conmemoración de estos 20 años que están cumpliendo. Ya volvemos. Estamos de vuelta hoy día conversando sobre este gran trabajo que hacen en Memoria Chilena. Nos contaban los dos aspectos, el área de digitalización, el área de investigación, de redacción, de búsqueda y bueno, de hacer match entre todo este gran equipo que dan vida a Memoria Chilena. Están cumpliendo 20 años. ¿Cómo lo están conmemorando? ¿Van a conmemorar? ¿Cuáles son las actividades, ideas, temas que tienen para estos 20 años? Bueno, estamos celebrando 20 años y la verdad que estamos bien contentos por el camino recorrido, pero también con muchos desafíos por delante. Creemos que todo lo que hemos hecho tiene que seguir haciéndose, seguir mejorando, cada vez dar mejores servicios a nuestros usuarios y a nuestra comunidad. Y hoy día también en las bibliotecas, como hace 20 años atrás, vemos que están pasando cosas. Por ejemplo, vemos que se está incorporando mucho la inteligencia artificial dentro de las bibliotecas, también con la finalidad de favorecer la búsqueda y el acceso a la información por parte de los usuarios. Entonces estamos pensando cómo incorporar las nuevas tecnologías dentro de nuestro trabajo. En ese sentido estamos buscando socios estratégicos con los cuales podamos colaborar. Hemos tenido algunos acercamientos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también con universidades, con otros actores que están trabajando en esto para ver cómo a través de la minería de datos, de la inteligencia artificial, podemos facilitar la búsqueda de nuestros usuarios. También, por otra parte, dentro del mismo sitio estamos haciendo mejoras y actualizaciones que permitan una mejor navegación a nuestro sitio, que eso seguramente Daniela nos puede explicar mejor. Y bueno, y también tenemos la ceremonia que va a ser el 26, el jueves a las 12 en la Sala América. Están todos invitados, los que trabajan en la radio, pero también los radioescuchas, que nos vayan a saludar. Y va a ser a las 12 en la Sala América y claro, ahí van a ir seguramente las autoridades del Servicio del Patrimonio Cultural, de la biblioteca, y hay algunas sorpresas más que también estamos trabajando para poder compartir con nuestros usuarios. 26 al mediodía, entonces, estos 20 años de Memoria Chilena. Roberto nos hablaba más del aspecto tecnológico, sí. Daniela, y ustedes que han podido ver de las cosas los desafíos para los próximos 20 años.
Bueno, hay un desafío bien compartido en el equipo. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con la directora de la Biblioteca Nacional, con Roberto y todo el equipo, en el fondo como intercambiar ideas de cómo podrían ser los 20 años siguientes, en el fondo. Y el desafío es grande porque ya hay un fondo de conocimiento, de datos, de relaciones que están no solo en los contenidos que hemos ido generando, sino también en la red en el fondo en el ecosistema que se ha ido armando entre las digitalizaciones, las cápsulas, los minisitios, etc. Entonces, pensamos que el gran desafío para lo que viene es, en el fondo, poder ofrecer, un poco como decía Roberto, poder ofrecer nuevas formas de acceder a la información y, por otra parte, también nuevas formas de expresar las relaciones que hay dentro de los contenidos que se van generando. Esta es una idea que nuestro editor, Víctor Quesada, ha trabajado bastante durante el último tiempo y en el fondo, quizás en el día a día del trabajo no nos damos cuenta de cómo todo está perfectamente conectado. Entonces, ¿cómo hacemos que esas conexiones en el fondo sean más visibles para los usuarios, que potencien la navegación, que faciliten la navegación y también siempre algo que ha estado presente desde el inicio de la nueva plataforma, o sea, no tan nueva plataforma, pero es nueva, la que tenemos actualmente es como nueva plataforma en relación a las muchas otras que hemos tenido. Es este asunto de si alguien sabe lo que busca, va a usar el buscador y va a llegar. Pero cómo fomentamos en el fondo el encuentro como inesperado de materiales. Que yo, porque estoy buscando este libro o porque quiero saber qué hay de un área en particular o de un autor en particular, como se me va abriendo como un arbolito de relaciones y de posibilidades. Quizás quienes estén más familiarizados con los proyectos de visualización de datos pueden como ver más claramente como a qué nos referimos, pero pensamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno pudiera ofrecer no una línea de tiempo, así nomás, sino que un acceso cronológico real? ¿Qué pasaría si uno pudiera, así como están las zonas geográficas, qué pasaría si uno pudiera ofrecer una biblioteca con ubicaciones geográficas pero también temporales? Por ejemplo, recorrer la historia de una ciudad a través de los documentos. Cosas de ese estilo. Buenísimo sería, bueno, tiene que ver con estos paisajes de datos de alguna manera, como tú decías, sí. Estos árboles que se pueden abrir hoy día con la gran cantidad de información y de datos que manejamos. Es increíble. Ustedes ya hacen lo suyo con todo este apoyo que veíamos, que es desde videos, audio, fotos, claro, libros, publicaciones, además de la investigación que hacen propiamente ahí en el sitio. Una última cosa, que naturalmente tanto para eso como para la digitalización y también para la generación de contenido son necesarios personas que hagamos las cosas. Las personas, eso me parece que es importante decir, sobre todo en estos 20 años, se tiende a pensar que las cosas que ocurren en sitios web y en bibliotecas son máquinas que hacen cosas. No, somos personas, somos 7 personas, en el pasado hemos sido 14 personas y podemos hacer todo eso que tenemos pensado y mucho más si tenemos los recursos para poder hacerlo. Y en términos de públicos y de visitas, no sé si manejan la cantidad de gente que entra al año al sitio, en el fondo, porque un enorme trabajo que hacen pocas personas para que sea visualizado por miles, cientos de miles o millones de personas a lo largo de estos 20 años. Bueno, Memoria Chilena es el sitio web de cultura más consultado en Chile y por lejos, pero no voy a vanagloriarme de eso, pero por ejemplo el año 2022, recién veníamos hablando con Daniela, tuvimos más de 6.700.000 usuarios, o sea, visitantes únicos. Claro. Y un número mucho mayor, digamos, cerca de 10 millones de descargas de documentos, wow. O sea, igual es bastante las consultas que tenemos. Y además, por ejemplo, en las redes sociales también tenemos muchos comentarios, muchos seguidores, mucha llegada. Entonces, se genera no solo en el sitio, sino que a través como de la red que envuelve Memoria Chilena una circulación de cultura y de información que es bastante interesante.
Bueno, están llegando a millones de personas, como tú decías, y no solo aquí en Santiago, sino en todo Chile y en todo el mundo, que podemos acceder al sitio memoriachilena.cl. Daniela, Roberto, gracias por haber venido a compartir este gran trabajo que han hecho a lo largo de 20 años ahí en Memoria Chilena. Muchísimas gracias Muchas gracias a ti por la invitación. Sí. Gracias a ustedes. Bueno, éxito y felicitaciones, y que se vengan otros 20 años más maravillosos con todos los recursos necesarios para que cada día vaya creciendo más y pueda dar vida a todas estas ideas que nos han compartido el día de hoy. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana aquí en Radio Universidad de Santiago y también en nuestra señal por Santiago TV. Nos despedimos hoy día conversando sobre los 20 años de Memoria Chilena. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.